Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Antonio de Centro Andaluz, voy a ser opositor. ¿Se escucha bien? Me podéis escribir en el chat de la derecha, que aparece. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar un poco la charla informativa del Servicio de Vigilancia Aduanera, con las novedades que trae la convocatoria, ¿vale? Que salió el día 31 de diciembre. Tenéis de plazo para echar la instancia hasta el 30 de enero, viernes, ¿vale? Entonces no lo dejéis para el último día, si estáis interesados. Vale solamente las tasas 15 euros, 15 con un pico. Y nada, es verdad que 15,57, ¿vale? Y si sois familia numerosa os sale a 7,79, ¿vale? Aquí vamos a explicar un poco todas las novedades que ha habido. Y para los nuevos alumnos podéis incorporaros al grupo en el que estamos, que es un grupo de inicio, y también tenemos un grupo avanzado. Entonces, tenemos para tanto la gente que os queréis preparar el tercer ejercicio como el de inicio, estamos en los dos dando el bloque también de derecho penal, vamos viendo lo que son los exámenes, hacemos test, vamos viendo un poco todos los temas, ¿vale? Recordad que son 37 temas, para el primer examen nos entran 23, ¿vale? ¿Cuántas plazas hay? Pues mira, este año han salido 100 plazas para investigación y 20 para marítimo, ¿vale? Entonces los marítimos este año tienen menos plazas, pero bueno, se puede conseguir porque es verdad que echan la instancia a bastante poquita gente. Y si sois militares, pues os animo a que os metáis a la rama de marítima, que ahí tenéis un buen filón porque año tras año están sacando plazas de esta rama, ¿vale? Vale, la presentación la podéis hacer por los medios electrónicos, ¿vale? Entonces, ¿vale? Os tenéis que entrar en el formulario, rellenar y hay una zona donde podéis adjuntar los documentos. Ahora mismo esos documentos en teoría no son obligatorios, es decir, luego de todas formas esa documentación os la van a pedir, ¿vale? Pero si queréis adjuntar los documentos, no sé si hay una opción, porque otros años sí la había, de un clip donde podíais examinar los documentos en vuestro PC y adjuntar esa documentación. Si no hay ahora, ¿vale? La documentación, pues si no hay ese clip para adjuntar, os lo van a pedir al final de la convocatoria. Otra de las novedades que hay es que tenéis que tener los requisitos que os piden antes del inicio, ¿vale? Antes de finalización del plazo de inscripción, ¿vale? Eso es una novedad nueva, ¿vale? Y tenéis que tener el plazo de presentación de 20 días, ¿vale? Y al finalizar el plazo de inscripción, es decir, hasta el día 30 tenéis que tener los requisitos, ¿vale? Tenéis que tener el carnet de marinero, el carnet de conducir, el bachillero de equivalencia, ¿vale? Y nada, lo tenéis que tener hasta ese plazo, ¿vale? ¿Cuáles son los 23 temas del primer examen? Pues mira, son el bloque de organización del Estado, ¿vale? Bloque aduanero y bloque tributario, o para los marítimos el bloque de derecho marítimo y seguridad marítima. El bloque de derecho penal, ley de contrabando, derecho procesal no es necesario para el primer ejercicio, para este primer examen tipo test. Si os lo van a pedir en julio cuando examinéis del supuesto de práctico. Pero claro, para llegar al supuesto práctico antes tenéis que haber aprobado los restantes exámenes. Vamos a seguir avanzando un poquito con esto, ¿vale? Expirado, ¿vale? Aquí tienen lo del plazo de solicitudes y tenéis que tener, pues, los requisitos que os pide la convocatoria, ¿vale? Nosotros, ¿cómo lo preparamos aquí? Pues tenemos clases todos los jueves de 6 a 9 y 2 martes al mes psicotécnicos de 6 a 8. ¿Vale? Las clases se quedan grabadas
y se emiten en directo. Entonces podéis conectar, luego ver las grabadas que no se borran y la tenéis ahí en directo. Los temas, me han preguntado por los temas, espera un segundillo. Temas para el primer examen, pues el bloque, se oye bien, ¿no? El bloque de organización del Estado, ¿vale? Derecho administrativo general, organización del Estado, seguimos ahí, que son 20 temas, luego, no, 20 temas no, son menos, se me ha saltado. Bloque de derecho tributario, ¿vale? Organización del Estado. A ver. Bloque de... Estos son... Vale, pues se me salta ahí algunos temas. A ver. Un poquito más atrás. No podía venir antes porque al final mismo el coche y no van a hacer digo que me voy a dar baño más luego, ¿verdad? A cambiar algunas cosas. ¿Qué me va a decir? Yo lo hago, yo no voy a ningún lado. Voy a repetir los temas, ¿vale? El bloque de organización del Estado, derecho tributario para el personal de investigación y derecho marítimo para el personal de seguridad marítimo, para los que van por la rama marítima, que son dos ramas distintas, ¿vale? Y ahora que ha venido el profesor, os voy a dejar con él, ya sabéis que la estamos preparando, y que os comento un poco también el tema de... Fijaos también un tema, aquí en la... que quiero comentaros. Han cambiado también el tribunal, ¿vale? El tribunal titular lo han cambiado, es decir, que puede variar también la forma de preparación del examen o de preguntas, ¿vale? Son más... van a subir nivel, como diríamos, van a preguntar cosas que hay que saber, pero que van buscando que se haya aplicado. Bueno, el cuadro de exclusiones médicas no ha cambiado, pero sí hay una cosa nueva, que es el tema de la vista, ¿vale? La visión tiene que ser, te pone que... Espérate, es que no aparece aquí en pantalla. Pero pone que visión no se consideran aptas aquellas personas cuya agudeza visual binocular con o sin corrección sea inferior a 0,8, ¿vale? Ese sería el cambio, que antes tenía otro tipo de visión, ahora que con o sin corrección sea inferior a 0,8. Esto, como podéis verlo, con un oculista, ¿vale? Vais al oculista o vuestro médico, que os haga una revisión de la vista y que os diga si estaréis aptos, pues, para aprobar esta exclusión médica, ¿vale? Recordad que el certificado médico y el examen médico es al final de la convocatoria. Entonces, no dejéis esto porque vaya a ser que aprobéis todos los exámenes y luego echen para atrás en el médico, que no sería la primera vez que pasa, ¿vale? Luego hay una prueba de audiometría, ¿vale? De 35 decibelios en el oído menor. Eso tenéis que verlo bien, con delgadez extrema, obesidad, digestivo, pues lo típico de las exclusiones médicas, que son muchas veces copia-pega de otros cuerpos, pues miradlo bien, porque luego hacen exámenes de sangre, de orina y todo, y claro, para que no vayáis a suspender el examen médico, ¿vale? ¿Cuándo son las fechas de examen? Pues seguramente en marzo, mediados de marzo, sea el primer examen, que es el tipo test, de las 80 preguntas. El año pasado fueron 100, pero este año son 80. Los opositores que aprobaron el primer examen el año pasado se pueden acoger a que les guarden la nota, ¿vale? Y eso lo tienes que poner cuando vas rellenando la instancia. Te acoge a lo que te pide ahí y te guardan la nota y no tendrías que realizar ese primer ejercicio. Examen físico, pues será para mayo, el psicotécnico finales de mayo, junio, y el supuesto desarrollo por escrito finales de julio, ¿vale? Ese sería el proceso.
Luego el examen médico, pues después de verano, finales de septiembre, octubre, y ya pues luego ya os llamarán para el tema de las prácticas, que habría que realizarlas en Atlas. Pues dejo aquí un poco con el profesor también, que os explique cómo va. Ya sabéis, no hay muchas novedades, pues las pruebas físicas son similares al año pasado. Y esto, lo que ha cambiado un par de detalles y el temario sigue siendo el mismo, ¿vale? Así que a darle caña en este nuevo año, que los exámenes están ahí a la vuelta de la esquina. Y los que queráis empezar, pues para, si no para este año, empezar ya pues de cara al año que viene, que esto están sacando plazas todos los años. Pues dejo ahí un momentillo con el profesor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que Antonio ya os ha dado una visión completa, por no decir completísima. Y bueno, poco más queda añadir, salvo cuál es el sistema que vamos a seguir, cuáles son las novedades que podemos ver con respecto a la convocatoria última. De hecho, hay un matiz que habla mucho en favor de vigilancia aduanera. Y lo primero es que tenéis que descargaros la convocatoria de la sede de la agencia tributaria. Os metéis ahí, veis las convocatorias, vigilancia aduanera, y vais al boletín del 31 de diciembre y os la descargáis. Y bueno, el matiz si os vais a la página donde pone fase de oposición, pues veréis que ahí ya se menciona que los funcionarios de este cuerpo tienen el carácter de agente de la autoridad, eso ya lo sabíamos, y entre paréntesis dice policía fiscal y policía judicial. Es un matiz que importantísimo, en tanto en cuanto esta afirmación nunca es la primera vez que yo he visto que se recoge taxativamente. Y tienes aquí la página 182. No ha cargado todo, ¿no? Y os lo digo para que veáis que, bueno, la verdad es que a renglón de esto os puedo comentar que está en trámite. Bueno, lo que pasa es que ya sabéis la situación política cuál es, ¿no? Que estamos en trance de que si se convocan elecciones, no se convocan, y con lo cual, pues, legislativamente todo está parado. Pero, sin embargo, había un proyecto de un reglamento, un real decreto que el gobierno estaba preparando para modificar las infracciones en materia de contrabando. Y, bueno, pues, esa sería una novedad donde a lo mejor se contemplaría y se recogería este carácter de policía fiscal y policía judicial igualmente. Y Jaime, pues policía, pues porque nosotros somos policía judicial, en un sentido genérico, ¿no? Dentro de la acepción de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando dice que se entenderá como policía judicial, pues aquellos funcionarios con competencias para perseguir determinados delitos de carácter especial, cuál es nuestro caso. Entonces, nosotros somos policía judicial cuando reprimimos el contrabando, todo lo que tenga que ver con delitos contra la salud pública, falsificaciones, en fin, un elenco de delitos que lo estudiamos a lo largo de la convocatoria. Con lo cual, pues bueno, es un matiz bastante importante a considerar. Con lo cual, esto viene a darle un poquito más de esperanza en una futura regulación de la policía fiscal, que aparecería vigilancia aduanera. Eso implicaría, pues, el mantenimiento del proceso de convocatoria de plaza o incluso su incremento, ¿no? O sea, bastante significativo. Por otro lado, Antonio os ha dicho prácticamente unas fechas aproximadas. A mí me han facilitado las siguientes. No sé si al final coincidirá con las previsiones, pero bueno,
El primer examen, pues, voy a echar mano del calendario de todas maneras para no equivocarme. Sería el 21 de marzo, lo más probable, el 21 de marzo, es decir, una semana previa a la Semana Santa. Los aprobados pues se publicarían allá por la primera semana del mes de abril, del 7 al 4, día 7 aproximadamente. Estos son previsiones, a lo largo de esa semana, 6-7 de abril. El segundo examen podría estar comprendido en la primera parte entre el 4 y el 8 de mayo. Los aprobados se publicarían el 12 aproximadamente. Y la segunda parte sería el 6 de junio y se publicaría pues algo así como el 29, la relación de aprobados. El tercer examen, bueno, se baraja pues el 11 de julio. Esto es información extraoficial, previsiones, en fin. La verdad es que van muy en consonancia con las fechas que marcaron la convocatoria anterior. ¿Esto qué significa? Pues significa que tenemos 3 meses para preparar el primero, que no es para prepararlo, porque ya los que lleváis conmigo, bueno, en la academia, tanto el grupo de avanzados como de inicio, pues prácticamente ya hemos visto todo el temario, los avanzados de luego, y el de inicio, pues nos queda por ver la organización del Estado, que eso lo vamos a ver pues en este mes, lo más probable, lo dejaremos concluido, y tendríamos el mes de febrero y de marzo, hasta el día del examen, pues para darle un repaso, una segunda vuelta a todo el temario del primer examen y hacer pues 2-3 simulacros de examen. Otra cuestión también interesante, pues bueno, el tribunal ha cambiado, están cambiando últimamente los tribunales mucho, se mantiene muy poca gente. En el cuerpo de agentes, pues destacáis que ya aparecen prácticamente a qué categoría pertenece cada uno de los componentes. El presidente es el antiguo interventor general del Estado, inspector jefe de servicio, etcétera. Un señor pues con una formación en la agencia tributaria pues fantástica, ¿no? En el sentido muy completo. Después tenéis en la secretaría cuerpo técnico y después como vocales hay el cuerpo de gestión de la administración del Estado, cuerpo técnico y un agente de vigilancia aduanera y otro de la administración del Estado. Como veis, pues es mínima la representación de funcionarios de vigilancia aduanera en el tribunal titular y en el tribunal pues suplente pues prácticamente acontece lo mismo, ¿no? Tenemos a 2 compañeros del cuerpo ejecutivo, esto de suplente, y uno de agente de vigilancia. Los demás pues son del cuerpo técnico y del cuerpo superior de inspectores de Hacienda, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que el primer examen, que ya sabéis que ha rebajado de 100 preguntas a 80, que vaya a disponer de algo más de tiempo. Bueno, el tiempo es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque eran las 80 preguntas, os van a dejar pues 90 minutos, ¿no? Hora y media. Ponen la convocatoria. ¿Por qué rebajar las preguntas? Bueno, pues porque así hay que corregir menos. Que no, la plantilla se minora y con eso, pues bueno, no tiene tampoco incidencia, es una ponderación. En vez de 100, podrían haber también metido 120, ¿no? En vez de bajar 20.
esto ni es para bien ni para mal. Aquí hay que fijarse en cuál es el temario. Ya sabéis que lo que aconteció en la última convocatoria, de esas posibilidades que tuvieron de dejar, la convocatoria lo dice Mario, ahora lo comentaremos, de comentar, de dejar vacantes, un número de plazas bastante elevado, no la han querido incorporar en este año. Luego la previsión es que las de este año se cubran en su totalidad, las 100 plazas de investigación y las 20 de marítimo. Pero como han tenido en consideración que hay un número de la convocatoria pasada que ya están aprobados, pues ¿para qué van a poner 100 preguntas? La bajamos a 80, corregimos antes, nos quitamos bastante carga de trabajo, con eso ahorramos pues, por lo menos 20 días de corrección y hacemos unas preguntas pues más ajustadas a las necesidades de sabiduría que necesitan de tener los aspirantes, ¿no? Nosotros, bueno, quien nos habla, ahora cuando vayamos ahí explicando, yo procuraré que cada vez que demos unas explicaciones hagamos algún pequeño test y iremos puntualizando para ir memorizando al mismo tiempo. Tenéis que ya, de ahora en adelante, absorber. Hasta ahora, pues podríamos decir que hemos aprendido y ahora ya lo que nos queda es memorizar. Memorizar en el sentido de fijarnos en esos matices que son importantísimos para que nos cree seguridad a la hora de ir al examen tipo test. Naturalmente que a lo largo de las clases vamos a ir preparando el primero y tercer ejercicio, porque tenemos que llegar con mucha soltura al tercero. Aquí no vale con aprobar el primero, que es muy importante, pero estudiando vais a ver que lo vais a aprobar y lo que tenemos que procurar es que en el tercero pues no nos quedemos ahí. Ay, qué poco me ha faltado. Que no, pues para, como no hay que llegar a esos comentarios, pues vamos a seguir estudiando como venimos haciendo hasta ahora la preparación del tercer examen. En la convocatoria os dicen prácticamente, bueno, os aparecen absolutamente todo y son 4 respuestas, las que esto sigue lo mismo, 4 respuestas y las respuestas en blanco no penalizan y las erróneas, que es la que Mario preguntaba, pues minoran un 0,25, es decir, un cuarto del valor de las correctas, ¿no? Luego, 4 mal quitan una bien. Pero vosotros no tenéis que pensar en eso, vosotros tenéis que ir a... ¿cuál es la técnica? Pues lo primero es leyendo, contestando las que sabemos a ciencia cierta que no tenemos la más mínima duda o que por lógica sabemos que tiene que ser la correcta, con mucho detenimiento, que hay preguntas largas que me van a hacer perder más de un tiempo preciso, pues las dejo para el final y voy avanzando. Esto es como cuando se hace contabilidad, los asientos de contabilidad. Tienes que ir avanzando, no te puedes encasquillar. Una vez que ya termines de hacer una primera respuesta, pues a lo mejor si son 80 y ves que has contestado 42, pues sabes que estás ahí entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues vuelves a hacer una segunda lectura y como ya has ido señalando en la primera, has ido utilizando, pones una interrogación o pones alguna exclamación, es decir, alguna anotación que diga que esa sí te la sabes, pero necesitas más tiempo para concretar la respuesta, ¿no? Bueno. Y las que no tengáis ni idea porque no os acordéis, porque no la hayáis estudiado o no la hayáis dado la importancia que tenía, pues la dejáis en blanco y se acabó. Y así, pues, hasta, si es posible, pues hasta darle una tercera vuelta al examen. Recomendación mía, bueno, son 80 preguntas, nosotros
la mitad del examen, que son 40, que son las de aduana, ahí no podemos fallar más de 5. O sea, no podemos fallar, no vais a fallar más de 5, porque ahí es donde vosotros siempre os defendéis mejor, porque es la parte que la gente lleva más peor preparada, porque es una materia muy novedosa, hay poca gente que lo prepara, en fin, que ahí es donde está un poquito nuestro fuerte. Yo siempre lo he dicho desde que he empezado a preparar estas oposiciones. El bloque tributario es el bloque que se suele atragantar un poquito más, aunque hay compañeros que les llama mucho y que le atrae la materia, con lo cual, pues bueno, pues ahí por lo menos si tenemos 10, 12 preguntas, de esas 20 hemos cumplido, y con otras 10 o 12 de organización del Estado, pues estamos aprobados. El baremo, pues ya sabéis que el umbral, si son 80, pues vosotros calculad que con 42 estamos prácticamente aprobados, 42, 45, una vez minorado, descontando las que podamos tener mal. Yo en ese listón me situaría, en este año yo calculo que en eso un 48, un 50 sería lo ideal, entre otras cosas porque ya veréis que va a bajar el número de personas que vayan a firmar la convocatoria, por lo menos 200 o 300 personas menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque han bajado mucho las plazas, en referencia a convocatorias anteriores. Después la gente, ya sabéis que cuesta preparar una oposición y a lo mejor pues se inclinan más, pues me voy a gestión tributaria que han sacado casi 800, 900 plazas y ya la materia la conozco, me voy a policía o me voy a la Guardia Civil. En fin, la gente empieza a tirar un poquito en la toalla. Eso no puede ser nuestra situación. Esta oposición se saca, tarde o temprano se saca. ¿Se puede sacar a la primera? No hay ningún problema. Todo depende del tiempo de estudio que le dediquemos. En 2 años, pues, es lo suyo. Puedo tener una mala convocatoria y tengo que ir a una tercera convocatoria. Bueno, pues se va, pero no hay ningún problema. Siempre se ha dicho que el que la sigue, la consigue. Y de momento, como no se prevén cambios en profundidad, como no se prevén muchos cambios en profundidad, y aunque lo hubiera, los cambios pues no van a ser tampoco muy divergentes con la materia que estamos estudiando, pues todavía tenemos esta convocatoria más una y otra más, me imagino yo que habrá de la misma índole que hasta la fecha, ¿no? Por otro lado, yo he leído la convocatoria y también hace alusión a que se mantendrá, bueno, que si hay actualización normativa, pues que eso no implica que se modifique el contenido del temario. Pues lo dice también a la hora del apartado que pone conservación de las calificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues imaginaros que entrara ahora el código aduanero nuevo. No, vosotros os van a examinar con el temario que tenemos en la actual convocatoria. ¿De acuerdo? O sea, que no os alarméis. Que ha habido, o cambia, imaginaros que cambia el código penal ahora en profundidad, que va a ser que no. Pues nada. Nos van a calificar en base al temario que tenemos ahora mismo en la convocatoria. Con lo cual, pues eso nos da cierta seguridad. Ya sabéis que yo estoy muy enconado, muy empecinado en que tenemos que estar actualizados porque es lo suyo. Pero bueno, cuando ya han puesto eso es porque cualquier actualización de última hora, como que más o menos no la van a tener muy en consideración para no perjudicar al opositor, ¿no? Se entiende que después, cuando ya apruebes la oposición, pues ya te pondrás al día con las novedades que haya. ¿Tenéis alguna cuestión que plantearme? Yo poco más os puedo decir y tampoco puedo decir más de lo que he dicho porque
no es conveniente, ni además os afecta en muchas... la preparación que le vamos a dar, ya sabéis que vamos a ir a... No me voy a entretener ya desde la clase de hoy hasta el día del examen, no me voy a entretener en explicar, en irme un poquito por los cerros de Úbeda, intentar explicando para hacer ameno, ya no, ya ese periodo ya ha concluido y ahora tenemos que ir a lo que interesa, ya a vosotros, a ustedes les interesa aprobar la oposición, con lo cual pues, me dejaré de películas y de intentar que tengan conocimientos que no se requieran, aunque sean necesarios para entender el temario, pero que bueno, que esas 20 minutos, o sea, media hora, que a lo mejor yo pues os hablo de cuestiones conexas con el temario para que entiendan el temario, pero que va en detrimento del tiempo que disponemos, pues bueno, procuraré no perder tiempo alguno e ir al grano y puntualizando esto es interesante, apuntaros estos aquí, mirar esta pregunta cómo está hecha, en fin, focalizando un poco, yendo al grano para aprobar el tipo test. Y eso sí, la preparación del tercero, pues todavía tendré que ir explicando pues, para que vayan entendiendo un poquito el derecho penal, procesal y la ley de contrabando. Las pruebas físicas. Pues poco puedo decir de las pruebas físicas. Aquí tenemos compañeros que si queréis en un futuro, más adelante, os hablarán de cómo fueron, qué experiencia aportan ellos. Pero bueno, las pruebas físicas, pues es lo que os dice la convocatoria. La convocatoria establece claramente que se os llamará, se os va citando, que lo haréis en una sede, bueno, que son bajo una tutela militar, en el sentido de que son militares los que están allí controlando, que son un poco, los hay antipáticos, los hay más agradables, pero que no tienen compromiso ninguno y que están allí con el cronómetro y el que entre en tiempo pues aprueba y el que no entre en tiempo pues suspende inmediatamente, le quitan el dorsal y fuera, se acabó. ¿Cómo se hacen las pruebas? Bueno, pues aquí en la convocatoria también establece que pueden alterarlas, ¿no? Lo mismo bueno, no es lo mismo que al final, en la última prueba, os la hagan la natación, porque ya os vais duchados, pues diría que, pero todo dependerá pues de la situación, la coyuntura que se dé, ¿no? De si imaginaros que llueve, aunque hay compañeros que por la dichosa lluvia pues han suspendido, con lo cual podéis ir preparados con calzado por si os llueve, tenéis la mala suerte de que os llueva, esperemos que no, pero bueno, ya sabéis que hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, significa que puedes pillar gotitas de agua como pasó el año pasado. Y bueno, pues pueden alterar la prueba de 800 con las pruebas de velocidad, en fin, eso ya lo organizan los que están encargados en hacer las pruebas y ya os toparéis con la sorpresa. No os puedo decir mucho más. Simplemente que, bueno, en las pruebas que tenéis, 2 intentos, pues se respetan los 2 intentos y en la prueba que hay un intento, pues es un intento. Que seguís con la discriminación positiva en favor de las mujeres, de un poquito más de tiempo y poco más. Es una prueba más ni menos. También se establece que si se pueden aunar las pruebas. Eso no ha acontecido hasta la fecha, con lo cual yo diría que os olvidéis. Que las 2 fechas que hay establecidas, pues como no es un volumen tampoco exacerbado de personas que se tengan que desplazar, después hay 2 sedes, bueno, hasta 3 sedes, entonces pues tampoco le dan mayor importancia al hecho de que os ocasionen gastos de los 4 viajes que finalmente tenéis que hacer, ¿no?
porque es el primer viaje del primer examen, el segundo viaje de la prueba física, el segundo del psicotécnico, más el último del tercer ejercicio. Ya una vez aprobado, pues uno ya como que ya echa el resto y se gasta un último viaje para entregar el certificado médico y pasar el reconocimiento. ¿Vale? Poco más, Jaime, no te puedo comentar mucho más de las pruebas físicas. No pone supuestos prácticos, pone un supuesto. ¿Vale? Si tenéis que ver en qué fase, cómo se expresa la convocatoria. Es un supuesto teórico práctico. Un supuesto, no supuestos. ¿Vale? No, la primera también es descentralizada. En Cádiz, y bueno, aparece en la sede, incluso, no sé si también en Las Palmas o en Coruña, en fin. Eso depende del número de personas que firmen la convocatoria, Javier. Y respecto a lo que hablábamos del tercer examen, es un supuesto teórico práctico. Pero fijaros lo que dice, que viene a ser reiterar lo mismo. Valorar los conocimientos teórico-prácticos de la persona candidata, así como la actitud para la solución de las cuestiones planteadas. Eso en el tercer ejercicio, que dice que costará de realizar en una o varias sesiones, cada una eliminatoria. Tenéis aquí la parte, un supuesto teórico-práctico, en fin, es que es más de lo mismo. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, hasta la fecha, y los tribunales se van copiando de la forma de operar de los tribunales anteriores, pues se va poniendo ese supuesto y pues preguntan 9 cuestiones o 10. Lo mismo, la legislación aduanera no hay que olvidarla. ¿Por qué? Porque preguntan. También os digo, la convocatoria establece claramente que antes de que se fije la convocatoria del examen, el tribunal se reúne y fijará los criterios de corrección. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando se reúna el tribunal, pues establecerán que será un supuesto y a lo mejor, que es como debería de ser, ahí se acuerda que se plantearán 8 cuestiones y que todas serán calificadas de la misma forma. Bueno, pues muy bien, pues ya saben ustedes que van a tener ese supuesto con 8 preguntas y que cada una pues va a valer exactamente igual. Pero eso ya habrá que esperar pues con una antelación, cuando menos pues, de 20 días, una cosita así, aunque siempre se establece un mínimo de 48 o 72 horas. Pero bueno, que eso siempre lo dirán un poquito antes, en qué consistirá el tercer ejercicio e irá al mismo tiempo con la fecha prevista para la celebración de la misma. Con lo cual, pues bueno, nosotros vamos a seguir como estábamos hasta ahora, preparando el supuesto práctico, viendo la calificación jurídica, qué es lo que me pueden preguntar en base a ello, y después, pues bueno, iremos viendo y memorizando, porque van a valorar la literalidad, la forma de expresarse, el contexto, es decir, toda la forma de que uno puede, de alguna manera, transmitir al tribunal de que sabe. Entonces, si os preguntan, ¿la entrega vigilada? Pues bueno, la entrega vigilada, pues ya sabemos que no tenemos que ir a la ley de enjuiciamiento criminal, plasmarle que la entrega vigilada y que una vez que yo le pongo el 263 y tal y cual, ya le he contestado, vale, muy bien, que ahora tengo tiempo y le añado, pues la entrega vigilada aparece también contemplada en el convenio Nápoles II, en los términos que he puesto, que acoge la ley de enjuiciamiento criminal, en fin, ya nos explayamos un poquito, pero tenemos que ir ya en un primer momento a responder, además por lo que nos dice la convocatoria, quiere respuestas claras, concisas y contextualizadas. Quiere decir, oiga, dígame lo que le estoy preguntando. Y una vez que usted me conteste lo que le estoy preguntando, si usted tiene tiempo,
para después explayarse, pues expláyese. Pero de principio, eso es la tarjeta de visita. Eso es lo que yo le tengo que poner para que me apruebe. Y ahí es donde vamos a incidir nosotros. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor tenemos una pájara, no nos acordamos. Bueno, pues para eso intentaremos solventar la papeleta, ¿no? Que no nos pongan un 0 en la pregunta, sino que podamos pues rascar medio punto, que por medio punto se aprueba. Estaréis, pues, la convocatoria aquí os pone prácticamente que tenéis que estar 4 meses, me parece que es. Estaréis 1 mes y medio y 1 mes prácticamente. Así que me preguntáis cosas que lo pone la convocatoria. No es que nos quiera contestar, simplemente que a la hora de que veáis, porque ahora lo que nosotros nos interesa es aprobar. Después, como si me mandan a Ávila 1 año. Ojalá que no, porque ya sabéis, la policía tiene que estar 2 años allí haciendo práctica. No van a mandar 2 años, ni mucho menos. Pero que ya da igual que me manden a Ávila 1 mes, que 15 días, que 6 meses. Me da igual. Yo voy a estar cobrando ya como funcionario en práctica. No es que vaya a cobrar una barbaridad, pero la estancia allí no me cuesta dinero, estoy alimentado y estoy ya, pues, para salir como funcionario de carrera, con mi vida solucionada y cobrando, pues, esos mis 900 euros, los 900 euros que me va a quedar prácticamente libre, ¿no? Y bueno, ya os digo que una vez que estáis aprobados, pues pueden ser 2 semanas, como pueden tener 1 mes. También han introducido la novedad de que os van a dar materias relacionadas con vuestra actividad, no materia policial. Ya sabéis que esto ya se ha enmendado, porque al principio los compañeros empezaron a ir, pues allí los profesores eran de la Policía Nacional y le daban cuestiones de la Policía Nacional, no sabían ni para qué estábamos allí, ¿no? Pero bueno, eso ya se ha enmendado y os dan cuestiones, pues, relacionadas con defensa personal. Tenéis muchas, os va a gustar, ¿vale? Efectivamente, después cuando vosotros ya hagáis las prácticas también en las unidades combinadas o en las unidades operativas, normalmente se hacen del domicilio en donde estáis residiendo de forma habitual, pues tenéis que esperar a que salga ya el nombramiento como funcionario de carrera y con la selección de plazas. Que eso ya sabéis que en la última promoción pues han tirado, pues, casi 1 año. Pero bueno, os tiene que traer sin cuidado, porque vosotros no es sin cuidado, porque es una faena, porque a lo mejor habéis dejado el trabajo y ahora resulta que en el trabajo ganabais 2.000 euros y ahora pues estás funcionario en práctica, estás en tu casa y esperando a que te ofrezcan los destinos para salir ya como funcionario de carrera con el destino. Pero estás en tu casa, que no puedes trabajar y cobrando 783 euros, ¿no? Entonces, eso no le gusta a nadie. Pero bueno, yo no voy a ser el que os diga qué es lo que tenéis que hacer. Hacéis cualquier cosilla para ganar para la casa, aunque sea en piedra. Yo, ¿qué quieres que te diga? Menos cosas feas. Eso no, pero claro, si tenéis que ayudar en casa y a pintar y a planchar, yo no, pues nada, eso es dinero que os ahorráis de estar en la calle gastando. ¿Vale? Venga, ¿alguna cuestión más? ¿Este filtro quién es? ¿Eres tú o qué? No, Ah. ese filtro. Bueno, que esto es un trabajo, yo no sé, el que esté en esta sesión y la haya visto, pues ya sabrá de qué va la oposición, ya sabrá más o menos, o habrá visto los canales estos raros de Australia y demás. Hombre, no voy a decir que veáis ahora la aduana de Venezuela, porque eso, como vaya atrás, pues, se acabó la aduana de Venezuela, como bien me habéis visto. Pero vamos, que todos sabéis prácticamente de qué va. Está pronto por la escala ejecutiva. La escala ejecutiva, ¿esto qué pasa aquí? ¿Se está cortando? No. Sí, sí. Bueno, es que me ha salido ahí, no sé qué había preguntado un compañero del temario, que creo que ya lo has dicho tú, los temas que entran. Sí.
Entonces, pues para el primer examen, ya sabéis, entra administrativo, entra tributario y entra aduanero. Así, grosso modo, ¿no? Si aprobáis, después, una vez que llevéis 2 años, podéis ir por promoción interna al cuerpo ejecutivo. Aquí no hay escala, somos cuerpo, la escala ya no existe. ¿Vale? Buenas, bienvenida. Gracias. Estaba preocupado, ¿eh? Aquí solo nunca muere, ¿no? No, pero todo de que ha habido ahí en Indonesia, era por allí, ¿no? El barco ese. No, pero yo antes de irme a Sri Lanka hubo inundaciones por el montón. No. Sí, estaba Dile que muy buena. cualquier dudilla que me la Bueno, mande. ¿tenéis alguna dudilla más? Cualquier duda que la pongan ahí. Cualquier duda, ya sabéis, aquí no, tienes que tener título universitario. Ya sabéis, grado, ¿eh? Tanto para el cuerpo ejecutivo como para el cuerpo superior, ya tenéis que tener ahora grado universitario. Antes eran diplomatura y licenciatura, pero ahora grado. Que bueno, en definitiva, pues nos sirve ya del tirón. Escriban en el WhatsApp. ¿El qué? Si quieren matricularse o algo, que nos escriban. Bueno, si queréis más información o matricularos y demás, pues ahí tenéis el WhatsApp al 627 25 40 14. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Venga, hombre, animaros con nosotros o con quien sea, pero si os gusta la oposición de vigilancia aduanera, no lo dejéis pasar, ¿eh? Pues la verdad es que vaya, es un trabajo apasionante y os va a gustar. No, ya le he contestado. Pilar, que no, ¿vale? Con grado. Grado universitario. Bueno, pues venga, muchísimas gracias por la atención.